Buenas tardes, hermanas. Estamos aquí otra vez con el estudio de la mujer sabia. Hoy día queremos hablar del papel de la mujer en el matrimonio. Se encuentra en la lección 5 y en la página 2, la segunda parte del versículo. Ahora vamos a ver lo que pasó la vez pasada. En la primera parte de la lección hemos visto el plan de Dios para la esposa. Y hemos visto que la mujer fue creada, 1, para traer bendición a su esposo en especial. 2, para traer unión, siendo los dos una sola carne. 3, para estar en yugo igual con un creyente. 4, para tener una nueva lealtad, dejando a los padres. 5, para una unión que dura toda la vida, hasta la muerte. Y 6, para vivir en pureza, siendo fiel a su marido. 7, para reflejar otra unión. Hemos dicho que es la unión de Cristo con la iglesia. Bueno, Dios tiene un orden divino para la esposa. Y estamos en el número 8. El número 8 dice el orden de la creación. El orden de la creación. ¿Quién fue creado primero? A ver, ¿me puedes decir sin ver el versículo? Creo que sí. Pero vemos, 1 de Timoteo 2:13 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Bueno, Dios ya en su orden es parte del plan divino que tiene para la esposa. El hombre fue creado primero. 9, el orden espiritual. Pero cuando hablamos de nuestra relación con Cristo, la pregunta es, ¿hay igualdad entre el hombre y la mujer? Vamos a ver qué dice la Biblia. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, porque en aquel entonces hacían una distinción, una diferencia entre los judíos y los griegos, los que no eran judíos. Pero la Biblia dice, ya no hay eso. Ya no hay esclavo ni libre. Ya no hay varón ni mujer. ¿En qué sentido? Dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces en Cristo no hay esa distinción, esa diferencia entre las personas. Todos somos iguales en los ojos de Dios cuando hablamos del lado espiritual. Y 1 de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, somos coherederos en Cristo y tenemos la misma vida eterna que los demás. 10. El orden de autoridad. ¿Cuál es el orden de autoridad que Dios ha establecido? Ojo, estamos hablando de Dios y no del mundo y no de lo que nos quiere enseñar. Queremos saber qué dice la palabra de Dios. Entonces dice, ¿qué puesto ocupas como mujer en la jerarquía establecida por Dios? Porque Dios sí tiene un orden. Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces eso fue parte del plan de Dios. Cuando ellos pecaron en el huerto de Edén y tenían que salir, Dios les dio unas indicaciones de cómo iba a ser la vida. Y en 1 de Corintios 11:3 también vemos, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. No es que alguien se queda sin autoridad, ninguno está sin autoridad. Y ese es el orden que Dios ha establecido, el orden de la autoridad. Acá tenemos una paraguas, ¿no? Representando una zona segura. Cuando está lloviendo, si tú tienes tu paraguas, eso es para protegerte de la lluvia y para protegernos de los problemas que vienen cuando uno sale fuera del plan de Dios. Debemos quedarnos bajo ese orden que Él ha establecido. Y dice aquí, el orden de la autoridad. Primero es Dios. Segundo, Cristo. Tercero, padre, madre, niños. Ahora sabemos que
Cristo es Dios, ¿no? Entonces, Dios es el primero en todas nuestras vidas. De ahí, en el hogar donde el varón y la mujer se han casado, se han comprometido, honrar a Dios, honrar a su palabra, en su hogar, en su familia, ese es el orden que Dios ha establecido. Entonces, ¿cuál es el papel de la mujer? Bueno, la Biblia nos habla de la sumisión. Si el hombre es nuestra autoridad en el hogar, entonces debemos someternos a esa autoridad que Dios ha establecido. ¿Y cómo se define la sumisión? Bueno, es la acción de someterse a la autoridad o a la voluntad de otra persona sin cuestionarlos, ¿no? Es lo que dice parte de una definición, podemos decir, de diccionario, ¿no? Y entonces habla de someterte a la autoridad o la voluntad de otra persona sin cuestionarlos. Quizás dice, oh, ¿qué es eso? No, sin cuestionarlos. Pero estamos hablando del plan divino de Dios. Y Dios, en su plan es perfecto. Entonces, en el perfecto plan de Dios, vamos a ver, hay algunas cosas que deben pasar para que todo sale bien, ¿no? No estamos diciendo que debe ser un trapo para que otro limpie a sus pies ahí. No, sumisión bíblica. A ver, ¿qué dice? En la Biblia, la sumisión es ponerse bajo el orden del juicio, la decisión o afectos de otro. En consecuencia, todo cristiano debe de someterse a Dios, sin cuestionarlo, y acatando sus órdenes y enseñanzas con el fin de llevar una vida cristiana seguidora y fiel del Señor Jesucristo y libre de todo pecado. Entonces, cuando nos sometemos a Dios, huimos del pecado, del diablo, seguimos la ley de Dios y sus enseñanzas. Así vamos a tener una vida cristiana que lleva fruto, ¿no? Libre de todo pecado. Otros sinónimos: sometimiento, acatamiento, rendición, docilidad y obediencia, ¿no? En esa palabra acatamiento me hace recordar la canción de Obedecer, ¿no? Dice, si acatamos su ley, Él será nuestro rey y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debes obedecer. Entonces regresamos al plan perfecto de Dios para no confundirnos con lo que vemos en el mundo. Matrimonios fracasados y relaciones que no son correctos. Vamos a ver cuál era el plan perfecto de Dios. Que el hombre ama a su mujer. ¿Cómo? Como a sí mismo. ¿Quién no ama a sí mismo? Y como Cristo amó a la iglesia, elevando ese deber a un nivel aún más alto. Y entonces, la mujer, ¿cuál era su responsabilidad? Respetar a su marido. ¿Cómo? Como si lo estuviera haciendo para el Señor. Entonces, si los dos están haciendo lo correcto, según el plan perfecto de Dios, sale bien el matrimonio. Si uno de los dos o los dos no lo están haciendo o cumpliendo, va a haber problemas. Pero también quería notar que el maltrato, el abuso, no es parte de su plan perfecto de Dios. Es resultado del pecado en el mundo. Entonces, si te encuentras en una situación de peligro, por maltrato, por abuso, busca ayuda, ¿no? Y para resolver ese problema en tu hogar. Y tampoco la fornicación, bajo el nombre de convivir, tampoco es parte de su plan de Dios. Y podemos decir que yo lo pienso así o me ha pasado así, pero hay que saber cuál es el plan perfecto de Dios. Entonces busca conformarte al plan divino. Quizás no puedes salir de la casa donde estás, pero puedes poner, ¿no?, en orden tu vida, lo más que puedes hacer. Y no tienes que seguir fornicando, aunque están en la misma casa. ¿Ya? Entonces el número 12 dice, ¿qué mandato hay para ti en Efesios 5:22? ¿Y cuál debe ser tu actitud? Efesios 5:22 dice, las casadas estén, ¿qué cosa? Sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y eso es nuestra indicación para saber hacerlo correctamente. Entonces, esta posición de estar sumisa no la debo dar a otras personas por encima de a mi marido. Por ejemplo, mis padres, que ellos manden en mi casa, que debe ser aparte de ellos, o mis familiares,
o mis amigos, o mi jefe del trabajo. Hay que tener mucho cuidado de que ellos no están tomando esa posición de autoridad en mi vida. 13. Este mandato, el mandato de Dios de someternos, ¿es por el carácter del esposo o por la posición que él tiene? Bueno, Efesios 5, 23 y 24 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, dice que debemos, ¿no? La pregunta era, ¿es por su carácter del esposo? O por la posición que él tiene. Yo me someto a él por la posición que Dios le ha dado. 14 dice, si obedeces a tu esposo, ¿qué estás demostrando? Bueno, Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si yo me someto como a Cristo, yo estoy demostrando mi amor para el Señor, obedeciendo sus mandatos. Y acuérdense que eso no está dentro de su plan perfecto. En el 15 dice, ¿qué poder interno te puede capacitar para lograrlo? Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, ¿no? Esa es otra lección. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y si yo dejo el control de mi vida, dejo el timón al Espíritu Santo para guiarme, Él me va a guiar. Y Él me va a dar esa habilidad de someterme. Entonces, resumen, a ver, ¿qué hemos visto? La mujer fue creada, ¿no? Para traer bendición, unión, para estar en un yugo igual, ¿no? Eso va a evitar problemas, para tener una nueva lealtad a su esposo, dejando a los padres para formar una nueva familia y para una unión de toda la vida, para vivir en pureza y para reflejar otra unión. Y de hoy día, el orden divino para la esposa es según el orden de la creación. Adán fue creado primero. El orden espiritual, pero todos somos iguales en Cristo, como coherederos de la gracia de Dios. El orden de autoridad, pero la mujer, la esposa, debe estar sujeto a su marido. ¿Y cuál es nuestro papel, nuestro trabajo como mujer? Sumisión, ¿no? Si Dios no te dejaba ninguna otra responsabilidad, eso sería suficiente para toda la vida, ¿no? De ser sumisa a su marido como al Señor. También nos debemos someternos a Dios y no dando ese lugar a otro. Debemos recordar el plan perfecto de Dios, que es nuestra autoridad. Dios que ha dado a Cristo para ser cabeza del Padre, quien es cabeza de la madre, y la madre sobre los hijos. Si uno de estas cosas está fuera del orden, crea un desastre en el hogar. Si tú pones a tus hijos primero, va a traer problemas. Y debes someterse por la posición del esposo, no por su carácter. Y demostrar su amor al Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, quiero dejarte con esa meditación. A ver, reflexiona. ¿Está Dios cumpliendo su propósito en tu vida? Esto habíamos dicho la vez pasada, ¿no? ¿En qué área estás fallando? ¿Cuál es tu plan de nivelación para ponerte en orden con Dios? Y para poder cambiar, ¿has comenzado a trabajar en tus metas espirituales? ¿No? Si estás fallando en alguna área, debes trabajar en eso. No lograrás nada si no te sometes primero a Dios y luego a tu marido para tener un hogar donde Cristo reina, ¿no? Para tener ese gozo del Señor que solo viene al obedecer. Obedecer, cumple nuestro deber. Si quieres ser felices, debes obedecer. ¿Cuál es tu lucha? Cualquiera que sea, pida la ayuda del Espíritu Santo para poder cambiar.